Vamos a dar comienzo a esta nueva reunión científica y artística que organiza el académico Miguel Podestá, con la presencia de un compañero nuestro también, con un académico de Rosario, que es el doctor Julio Ariel Sánchez. No es rosarino. Nació en Victoria, en Entre Ríos, donde todavía tiene parte de su familia, si mal no recuerdo. Y después se fue a la Universidad de Rosario para ser médico. Nadie es perfecto. Fue a Rosario para ser médico. ¿Qué vamos a hacer? Pero es médico y doctor en medicina en la Universidad de Rosario. Y después se formó en los Estados Unidos, donde estuvo bastante tiempo. Hizo su residencia en medicina interna en New Jersey y después hizo su residencia y fue endocrinólogo en el hospital del Bronx, el Bronx Veteran Administration Hospital en Nueva York. Y de ahí se vino nuevamente a Rosario, donde ha desarrollado una tarea muy trascendente. Tiene numerosos trabajos, ha dado numerosísimas conferencias en congresos nacionales e internacionales, ha publicado interesantes trabajos realmente y se ha ocupado de la endocrinología. Tiene también una especialización en osteología y tiene varias conferencias y presentaciones sobre osteoporosis. Sin duda alguna, para nosotros es un honor que lo tengamos aquí, que se haya venido desde Rosario en estos tiempos difíciles, para hablar de un tema que es sumamente interesante, que es el tema de Julio Cortázar y sus enfermedades. Julio Cortázar nació en Bélgica. No era argentino. Nació como Julio Florencio Cortázar de Escote. La madre era de origen francés, pero tenía una abuela alemana, que es la que le permitió salir de Francia para Suiza en la época de la guerra. Estuvo acá en la Argentina. Acá estudió, no fue universitario, aunque parezca mentira. Estudió en Banfield y se recibió de maestro normal, y después estuvo en Mariano Acosta, donde se recibió de profesor en letras. Hizo un año de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero lo dejó porque tenía que ayudar a su madre. Su padre, que era diplomático, era agente comercial de la Embajada de Bruselas, abandonó a la familia cuando él tenía 6 años y él se crió siempre entre mujeres. Cuando uno lo mira, evidentemente tiene un aspecto raro, tiene un aspecto eunucoide. Era un hombre alto, absolutamente lampiño, y no tenía ninguna orientación hacia las mujeres, tampoco hacia los hombres. Era neutro, digamos. Tenía un aspecto raro, tenía un hipertelorismo también, es decir, los ojos amplios, y empezó a trabajar como maestro en muchas ciudades del interior, en Bolívar, donde estuvo más fue en Chivilcoy. Pero también hay una cosa que no está señalada en sus biografías, y es que fue uno de los que organizó la Universidad de Cuyo. En 1951 dijo que él no se iba a sacar el saco como hicieron otros compañeros de él, y se fue del país. Estuvo
en Italia, en España, en Suiza, y finalmente se quedó en París, donde realmente hizo toda su vida. Escribió cuentos al principio, aunque él era prácticamente desconocido, había publicado algunos cuentitos en revistas no demasiado importantes, hasta que le llevó un cuento a Borges. El cuento se llamaba Casa Tomada, que fue después considerado como una metáfora del peronismo que avanzaba y dejaba a los habitantes de la casa aislados. Y Borges se dio cuenta que tenía algo bueno ahí y lo publicó en una revista que él dirigía, que se llamaba Los Anales de Buenos Aires. En 1953 se casó con una mujer que también era una mujer así poco brillante, que era Aurora Bernardes, que era la hermana de Francisco Luis Bernardes, que era traductora. Él también fue muy buen traductor de inglés y de francés, tradujo a Poe, y se casaron. No tuvieron hijos. Él también se casó después, mejor dicho, no se casó en el 67 con una lituana que se llamaba Uge Kaubelis. No se casó con ella. Y finalmente tuvo una tercera pareja con la que se casó, que fue Carla Dunlop, que murió en 1982. Se había casado y murió en 1982. Y lo notable, que después de ese 1982, volvió a Aurora Bernardes para ocuparse de él, y se ocupó de él hasta que murió. Y después fue la albacea de su herencia, y yo sé que regaló los 4.000 libros que tenía él en su biblioteca, los regaló a una institución española, que realmente no me acuerdo cómo fue. Él era como lo va a explicar muy bien el doctor Sánchez, era un eunucoide, era una persona que evidentemente tenía un hipogonadismo. Y de pronto, algún médico en Francia, yo no sé quién fue ni en qué momento, le dio hormonas masculinas. Y ahí cambió por completo. Se dejó la barba, vieron que hay fotos de él de mayor ya con barba, y empezó a tener un interés muy importante con las mujeres. Y además, él, que tendría, digamos, un pensamiento neutro también, se hizo izquierdista, admirador de Castro, y las novelas que comenzó en ese tiempo tienen un tinte, especialmente el libro de Manuel, tienen un tinte político muy importante. Decía que la novela tenía que ser también un activismo. La novela más notable de él fue Rayuela, que es del año 63, si mal no recuerdo, y antes de esa había hecho su primera novela que se llama Los Premios, que son un grupo de porteños que se dedican, que sacaron un premio en un bar para hacer una excursión en barco, y bueno, y él cuenta todo lo que ocurre con un lenguaje porteño exactamente muy bueno, que es lo que siempre usó, por otra parte. No solamente fue un buen cuentista y fue un buen novelista. Yo tengo el volumen de sus poemas, que es un volumen grande, y los poemas son realmente buenos. Y además tiene también obras de teatro. Es decir, que fue un hombre que se dedicó mucho a toda la rama del arte, digamos, por decirlo así, porque le gustaba la música también. Siguió en París,
tuvo amigos muy grandes. Vino acá a la Argentina de vuelta en el año 83, que Alfonsín no lo recibió. Y se volvió a Francia. Él había renunciado a la ciudadanía argentina, cosa que es imposible, porque saben que la ciudadanía argentina es irrenunciable. Nosotros podemos tener la ciudadanía alemana, francesa, italiana, y no dejamos de tener la ciudadanía argentina, cosa que en otros países no ocurre. Pero él renunció, y después Mitterrand fue el que le otorgó la ciudadanía francesa. Se murió en el 84, y se murió de una leucemia. Eso dicen. Hay una teoría, porque en el año 81 había tenido una hemorragia digestiva muy importante, una gástrica, y le hicieron muchas transfusiones de sangre. Y hay una teoría entonces de una escritora francesa que dice que puede haber muerto de HIV también. En ese momento todavía no había nada de diagnóstico del HIV y puede haber estado contaminada la sangre. Lo cierto que se murió y la mujer, Aurora Bernardes, quedó a cargo de todo lo demás. La parte médica de su vida no ha sido muy estudiada, pero realmente ahora tenemos el privilegio hoy de contar con el doctor Ariel Sánchez, que es como dijimos, un endocrinólogo de nota, que nos va a explicar sin duda todas las posibilidades médicas que él ve en este tipo de estudio de uno de los escritores que he considerado uno de los grandes escritores argentinos. Muchísimas gracias, Ariel, por estar acá con nosotros y vamos a escucharte con mucha atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañar la actividad que hemos armado para esta tarde. Muchas gracias al académico Martín y amigo Manuel por las cálidas palabras de recepción. Él ha alargado varios avances, vieron como las colas de las películas, cuando uno va al cine y ya se anuncia la película. O sea que más o menos todas las cositas que Manuel les adelantó, después las vamos a ir desarrollando, pero ha pintado un buen escenario para que podamos después avanzar. ¿Esto lo tengo que apuntar a alguna parte en particular? ¿Aquí? Aquí. Bien. Estos son algunos datos breves del escritor, que como acabamos de oír, nació en 1914 en Ixelles, un suburbio de Bruselas, y falleció en París por una leucemia. Tenía 3 nacionalidades, escribió en castellano sus primeras obras, que las publicó con el seudónimo de Julio Denis, cultivó varios géneros literarios y es considerado un maestro del relato corto. El estilo literario se ubica en el neobarroquismo, eliminando la construcción monocéntrica y conclusa, y concede a todas las partes casi igual valor, lo que contribuye al dinamismo y apertura de sus obras. En Rayuela, o en 62 modelos para armar, se da un rompecabezas que, según cómo se resuelva, permite llegar a multiplicidad de formas y sentidos. Desde la solapa de Rayuela, él ya proclama que no es una novela, sino una contranovela, que no debería ser escrita, sino desescrita. Es una especie de pionero de la deconstrucción, como se habla ahora. Él diferencia entre el lector hembra, aquel que no quiere problemas sin soluciones, y el lector cómplice, que puede llegar a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el propio novelista, en el mismo momento y en la misma forma. Y él decía que la literatura debería ser aleatoria, como la música. Junto con el libro se le daría al lector un juego de letras para el título y un par de dados. Y con estos 3 elementos cada cual podría ser su propio libro. Dio muestras sobradas de fidelidad a su tierra y a su cultura a través del adecuado uso del lenguaje hablado, del idioma coloquial. Otro elemento que maneja con maestría es el humor, que contrabalancea con el hiperintelectualismo que lo atraía. El grotesco, la ironía, el juego verbal, el vulgarismo y hasta la obscenidad van creando
una atmósfera de humor negro que representa una forma de disponibilidad vital y de reserva intelectual frente a un mundo que se disgrega rápidamente, sin orden ni alegría. Y como confirma el mismo Cortázar, este humor tiene mucho que ver con el surrealismo, que lo traía mucho también. Es antipsicológico en su manera de encarar el personaje, es antiliterario en su forma de expresarse, es contrario a las nociones convencionales de tiempo y espacio, y así distinguimos a este vigoroso narrador que fue Julio Cortázar. Hacia el final de la Gran Guerra, la familia se trasladó a Suiza, luego a Barcelona, y cuando Julio tenía 4 años se radicaron, como dijo Manuel, en Banfield, en el Gran Buenos Aires. 2 años después el padre los abandonó. La madre de Julio lo inició en la lectura, que llegó a absorber al niño, al punto que un médico aconsejó que dejara los libros por 6 meses, para que pudiera jugar al aire libre y tomar sol. Creció rodeado de mujeres, también lo ha dicho Manuel, entre su madre, su abuela Victoria, la tía Albertina y su hermana Ofelia, que era un año menor, a la que luego se le iba a diagnosticar una esquizofrenia. La dependencia con la madre era clarísima, dice uno de sus biógrafos, y se ve incluso en el libro de Manuel. Este biógrafo, Miguel Dalmau, un barcelonés, habla de un cuadro edípico y algo que casa luego con su sensibilidad femenina y con su desinterés sexual hacia la mujer hasta muy avanzada edad. Aunque Dalmau no hable explícitamente de homosexualidad, sugiere esa pulsión en más de un pasaje. Eso, dice Dalmau, no lo tengo muy claro. Sé que no funcionaba a la manera habitual del macho latino y que la mecánica sexista lo incomodaba muchísimo. También nos dice que Julio Cortázar tenía aparentemente deseos incestuosos para con su hermana Ofelia, que se le manifestaban en forma de pesadillas, y que fueron en realidad uno de los motores que lo obligaron a irse de la Argentina con destino a París. Y esto explicaría por qué varios relatos de Cortázar tratan el tema del incesto. En fin, ya empezamos con las figuras para que esto no sea un tratado literario, que no es el objetivo, simplemente para dar un marco de quién hablamos. Se recibió de maestro normal en 1932, luego fue profesor en letras en el Instituto Mariano Acosta, se recibió en el 35, se inscribió en filosofía también, pero para ayudar a su madre tuvo que abandonar la carrera. Trabajó como docente en Chivilcoy, en Bolívar y también en Mendoza, y fue traductor. Fue un escritor precoz, y ahí tenemos una foto de Cortázar joven, y ahí tenemos la abundancia del pelo, la falta de entradas, las entradas masculinas que da la testosterona. Él tenía un rostro bastante lampiño, que esta foto también muestra esta característica de los ojos típicamente separados, lo que se llama hipertelorismo con un término técnico. Uno de sus compañeros del Mariano Acosta, que fue profesor en Chivilcoy, llamado Ciri Sordelli, decía de él: a Cortázar no le gustan las mujeres, aunque tampoco creo que le gustan los hombres. Durante un baile en el Club Social de Chivilcoy, que se organizó para festejar el 9 de julio, Sordelli le susurró a Mercedes Arias, una compañera de danza de Cortázar. Dice: estos lampiños me dan asco. Y eso marca que claramente no tenía barba a esa edad. Y no quería saber ni con chicas ni con nadie. Nunca fue tentado a mirar a una mujer, comentaba su hermana Ofelia. Se decía que él no era muy varonil, que era afeminado, lo decían algunos profesores. Él no hablaba de mujeres, a las chicas igual no las atraía, y eso contaban varios profesores de él que lo conocieron en Chivilcoy. Y lo recuerda un ex intendente de Chivilcoy, el señor Ferro. Ni bulto tenía, dijo una ex alumna de Chivilcoy, perdonen la grosería, pero está en los libros que se mencionan. Lo perseguían muchísimas chicas, pero él no las consideraba novias, dice una ex alumna mendocina. Ahí está una foto que no se sabe dónde fue tomada, puede ser casi seguramente en un cuarto de pensión, en un sillón de mimbre, podría ser Chivilcoy, podría ser Mendoza, y ahí lo tenemos con un libro en la mano, con ese hipertelorismo que les dije, y tenía un rostro muy armónico, muy atractivo, era un hombre buen mozo. Y ahí lo tenemos, una foto intemporal que tampoco sabemos de cuándo es y describe un poco las características que hemos estado comentando. Sus amigos le decían baby face porque como que no pasaban los años para él, no se arrugaba mucho ni nada. Esta fue una foto de Antonio Gálvez y esta fue una foto de la famosa fotógrafa argentina Sara Facio de 1967. Ahí ya un poco mayor,
con ese aspecto varonil que le da ahí el cigarrillo en la boca, etc. Acá está en una foto con José Lezama Lima, el escritor cubano, que era famoso por su altura, y los dos eran más o menos de la misma altura, tenían casi 2 metros o un poco más. Están en La Habana en una visita que él hizo a Lezama Lima cuando él empezó a interesarse por los regímenes de izquierda y fue a Cuba atraído por el régimen comunista que ya estaba instalado en Cuba. Y de paso decimos que si alguna vez visitan La Habana, no dejen de visitar la casa de José Lezama Lima, que es un museo y es muy atractiva, es muy linda. En 1946, cuando Perón ganó las elecciones presidenciales, él presentó la renuncia, como dijo Manuel, a la Universidad de Cuyo. Preferí renunciar a mis cátedras antes de verme obligado a sacarme el saco, como les pasó a tantos colegas que optaron por seguir en sus puestos. Ahí volvió a Buenos Aires, comenzó a trabajar en la Cámara del Libro, después se recibió traductor de inglés y francés, y lo consiguió esto en solo 9 meses, lo que habla de su capacidad para los idiomas y demás. No se olviden que había nacido en un país de habla francés. A comienzos de la década del 50, disgustado con el gobierno de Perón, se marchó a París. Ahí iba a vivir el resto de su vida. Se casó con Aurora Bernardes, que era traductora también, la conoció en la UNESCO, y tenía ella 39 años y ella 33, él era un poquito mayor. Y ese matrimonio duró hasta 1967, estuvieron casados bastante tiempo. Su tercera mujer y su segunda esposa fue la escritora estadounidense Carol Dunlop, y después que ella murió en 1982, él volvió a vivir, como lo dijo Manuel también, con Aurora Bernardes, que lo quedó hasta el final de su vida y heredó sus derechos. Y él no tuvo hijos en sus 3 parejas. A mí siempre me intrigó la apariencia de Cortázar, su alta talla, el tamaño de sus manos, ese rostro imberbe, intemporal. Plinio Apuleyo Mendoza, un escritor colombiano, narra una conversación que tuvo García Márquez con Carlos Fuentes y también con Julio Cortázar en un tren cuando volvían de Praga a París. No solo hablaba, dice, con una profunda voz de órganos de R's arrastradas, él siempre conservó esas R's rituales, sino que también en sus manos de huesos grandes y no, dice que no recordaba otras manos más expresivas que las de Cortázar. Con nuevas lecturas a mí se renovó mi interés en los problemas médicos de Cortázar, y leí esto. Dice, de chico tuvo un problema en las glándulas que hacía que pasara el tiempo y se viera siempre igual. Sus enemigos le decían Dorian Gray despectivamente, como del retrato de Oscar Wilde, porque su aspecto nunca cambiaba. Tarde en la vida, aparentemente, dice Juana Libedinsky, esa famosa periodista argentina que colabora con La Nación, que vive en Nueva York, una mujer muy culta, en una entrevista que le hizo a Edith Arón, que fue el personaje que inspiró el personaje de la maga de Cortázar, y ella le hizo esa entrevista, y dice, me parece que le costó tanto tenerla a la barba, hasta que en algún momento le creció la barba, que nunca más se la sacó. Y se sabía, esta mujer decía que no podía tener hijos. Al igual que el escritor Julio Cortázar, dice, el tanguero Edmundo Rivero y el gigante bíblico Goliat son ejemplos de un trastorno progresivo que se oculta con síntomas confusos y que pocos especialistas pueden diagnosticar, que es la acromegalia. Eso lo decía esta periodista de La Nación en la sección Ciencia y Salud en el 2004. Yo leí y tomé ese dato porque no estuve muy de acuerdo. Los que conocemos un poquito de medicina sabemos que la acromegalia es otra cosa. No es lo mismo el rostro de Edmundo Rivero, con esa quijada prominente y esas manos bien gruesas, toscas, los rasgos toscos, una nariz gruesa, no es lo mismo que el rostro de Julio Cortázar. Entonces, claramente, aún para un lego se puede dar cuenta que esto no es cierto. Tan es así que yo le escribí a Fabiola Chubay, y me contestó esto en el 2004. Gracias por su comentario. El dato de Cortázar lo leí hace 2 años en un libro que me facilitó un médico chileno en un avión de regreso a la Argentina. No recuerdo el nombre de ese libro, pero hablaba de los males sufridos por muchas personalidades de la cultura, la política, etc. Además, dice, busqué información y el diagnóstico era conocido por algunos de sus colegas. Me contesta todo esto en la carta Chubay. Le adjunto unos textos que acumulé, espero que les sirvan. También puede consultar la biblioteca de la Academia Nacional donde estamos hoy, que yo nunca me hice tiempo para venir a documentarme, pero le dejo la inquietud a Manuel, si quiere buscar algún dato, por ahí me cuenta.
Cortázar tuvo la costumbre insólita de seguir creciendo toda la vida, decía Belisario Betancourt. El domingo 12 de febrero de 1984, en su habitación del Hospital San Lázaro, en la inmediata vecindad de su casa de la calle Martel, en París, que Aurora Bernardes había puesto una vez más en orden, tenía el tamaño de un gigante que siempre se había deslizado con cautela por las calles mojadas, por las que caminaba desde sus 37 años, con miedo a resbalar y quebrarse una pierna contra los adoquines. Y ahí vuelve a decir este biógrafo, y menciona lo de la acromegalia. Seguramente cuando hablan de acromegalia quieren decir un exceso de hormona de crecimiento que en un momento dado estuvo activo, que lo hizo crecer mucho y que después paró. Nosotros conocemos eso que a veces llamamos en otros casos una acromegalia parada, ¿no es cierto?, inactiva. Él puede haber tenido un exceso de hormona de crecimiento que luego paró y no le dio los rasgos de acromegalia, pero lo dejó con esa gran altura. Eso es la interpretación. Es verdad que era alto, medía 1,93 m y ahí se lo ve de espaldas, con las espaldas un poco cargadas, caminando por París. Este es un testimonio de Mario Vargas Llosa, que era amigo de él. Dice que en el 1958 un amigo peruano de la UNESCO, Alfonso de Silva, me invitó a su casa a cenar en París y me sentó junto a un hombre delgado, muy alto, lampiño, que solo a la hora de despedida descubrí era Julio Cortázar. Parecía tan joven que lo creí mi contemporáneo y era 22 años mayor que yo. Esto da una pauta de cómo él siempre tuvo ese aspecto de hombre joven, que no envejecía, que no maduraba. Vargas Llosa, cuando vivió en París, se hizo muy amigo del matrimonio Cortázar-Bernardes, a los que admiraba mucho por su erudición literaria y don de gentes. A menudo lo invitaban a cenar a su casa o se encontraban para comer a lo de Vargas Llosa. Y ambos escritores se veían con frecuencia en la sede de la UNESCO porque ambos eran traductores. Esto lo cuenta Vargas Llosa en una nota sobre la muerte de Aurora Bernardes en el año 14 en La Nación. Y sigue así este relato de Vargas Llosa. La próxima vez que vi a Cortázar, esto da la pauta de un testimonio muy valioso, porque de alguien que lo trató mucho, que lo veía muy seguido, que era amigo de él, que lo invitaba a comer a su casa. Y de golpe dice, lo vi en Londres y apenas lo reconocí. La suya es la más extraordinaria transformación de una persona que me haya tocado presenciar. Según Chichita Calvino, una amiga común, dice, era un mutante. Se había hecho un tratamiento para tener barba y en efecto lucía una enorme, con celajes rojizos. Me pidió que lo llevara a un lugar donde pudiera comprar revistas eróticas y hablaba de sexo y marihuana con un desparpajo infantil. Algo que en el Cortázar de antes resultaba inconcebible. Fíjense la transformación que le produjo el tratamiento hormonal a Cortázar, ¿no? Todas las veces que lo vi en los años siguientes siguió sorprendiéndome con ese rejuvenecimiento empecinado. Él, que defendía tanto su intimidad, ahora vivía poco menos que en la calle, al alcance de todo el mundo, se interesaba en política, temas que antes le producía alergia. Yo había intentado presentarle a Juan Goytisolo, dice Vargas Llosa, este escritor español, una vez y me dijo, mejor no, es demasiado político. Incluso firmaba manifiestos, militaba a favor de Cuba, hablaba de la revolución de una manera tan apasionada como ingenua. Su limpieza moral y su decencia eran las mismas, desde luego, pero en cierto modo se había transformado en la antípoda de sí mismo. Fíjense qué transformación notable, ¿no? Ahí tenemos una foto de él ya con barba, con un gatito, y se ven ahí las entradas producidas por la testosterona. Había perdido el pelo de esta zona del frontotemporal y una barba linda y ya un poco canosa ahí en esta foto. Y ahí tenemos también la foto de él con barba y un retrato hecho, ustedes van a reconocer por quién, por el famoso caricaturista oriental Hermenegildo Sabat. También marcando un ojo que apuntaba para otra parte. Otro comentario de un biógrafo. Se trata, dice, de un periodo muy agitado y cambiante en la vida personal de Cortázar. Los rumores más diversos corren sobre supuestas operaciones quirúrgicas, tratamientos andrológicos y curas similares, que se habrían llevado a cabo en la Unión Soviética, en Suiza, en Inglaterra.
La realidad, dice, es menos sensacionalista, más sencilla. Dadas sus conocidas y notorias características de babyface y ciertos problemas que su constitución le acarreaba, siguió en Francia mismo y por consejo de médicos franceses un tratamiento hormonal que le permitió al final de sus años pasar del lampiño que había sido siempre al barbudo de sus últimos tiempos, dice, sus últimas fotos. Se dice, sin prueba alguna, que este tratamiento le había despertado un mayor interés por el género femenino y que aquel sería el responsable de una suerte de transformación del antiguo Cortázar, que era muy medido, extremadamente intelectual, ascético casi, en el exitoso seductor que algunos pretenden haber tratado hacia los 70. Conociendo un poco mejor su historia, dice este biógrafo que se llama Golubov, en una de las tantas biografías que existen sobre él, no tantas, pero son 3 o 4, dice, no se ven ciertamente marcadas diferencias entre el antes y el después, sino más bien un ayornamiento general, político, vital y naturalmente también amoroso. Esto es obvio, ya que su prestancia personal, su figura, su fineza y también su éxito literario le multiplicaron las simpatías femeninas y las admiraciones. Estas son las conjeturas entonces de un endocrinólogo que analiza toda esta masa de información. Queda claro que él no tenía una acromegalia, puede haber tenido un exceso de hormona de crecimiento en la adolescencia, las proporciones sugieren que no tuvo suficiente hormona masculina en los años del desarrollo y por tanto las proporciones eunucoideas, esos brazos largos, ese tórax cortito con piernas muy largas, manos grandes. Tuvo quizá un tumor pituitario productor de hormona de crecimiento que en un momento dado cesó de segregar esa hormona. ¿Fue ese tumor el responsable del hipogonadismo, de la falta de hormona masculina y de la infertilidad del escritor? Esto es lo que uno se plantea cuando conoce todos estos datos que se han juntado. ¿Fue operado ese presunto tumor antes de iniciar una terapia hormonal de reemplazo? No lo sabemos. O bien, ¿fue la cirugía que se dice que tuvo una corrección de una ginecomastia? Para los que no son médicos acá, ginecomastia es el crecimiento en un organismo masculino de las glándulas mamarias. Y muchas veces ocurre cuando se da testosterona a un varón que no la tenía, entonces la mama crece y se produce un crecimiento mamario que a veces es tan molesto o doloroso o poco estético que los que sufren esto por ahí recurren a la cirugía para sacar ese tejido que ha crecido. ¿Fue eso a la cirugía? No sabemos, porque nadie nos da precisiones. ¿Cuándo se inició? ¿Cuánto tiempo hizo esta terapia androgenizante? Son todos datos que nos quedan sin documentar. Este biógrafo barcelonés, Dalmau, recorre todo el espectro de posibilidades nosológicas, que tuvo un síndrome de Kallmann, que tuvo un síndrome de Klinefelter, que tuvo un exceso de prolactina, de donde provendrían estas características que acabamos de mencionar. Vamos a ver un poquito el contexto cultural de esta transformación biológica que sufre Cortázar. Asistimos, dice Dalmau, a una metamorfosis de un escritor apocado que de pronto se convierte en un seductor, que se acentúa con el pasaje de 1967 al París del 68, a la revuelta parisina. Ahí se separa definitivamente de Aurora Bernardes, que era su primera mujer. Su transformación personal está en sintonía con los tiempos, viene junto con el espíritu de mayo del 68, la revolución sexual, la defensa de la marihuana, el hipismo y el compromiso revolucionario que toma Cortázar. Es interesante todo este contexto donde pasan los cambios, ¿no? Un dato médico adicional sobre su enfermedad terminal. Coincidentemente con la leucemia, los médicos que lo atendían debieron enfrentarse con una fuerte caída en el sistema inmunitario de Cortázar. Esta amiga, Cristina Peri Rossi, era una periodista uruguaya que vivía en Barcelona, lo llevó a especialistas en Barcelona que trataron de identificar qué virus, que hasta ese momento era desconocido, estaba acabando con el sistema inmunitario de Cortázar. Entonces, a la ya diagnosticada leucemia se le sumó el SIDA, que él había contraído en el verano del 82
al recibir una transfusión masiva, también lo dijo el doctor Martí, porque había tenido una hemorragia gástrica y se piensa que la partida de sangre estaba contaminada. En ese momento muchísima gente se contagió de SIDA sin saber que el SIDA existía, porque no existían los análisis, no se conocía la entidad, y muchos de los dadores que estaban, sobre todo en la zona del sur de Francia, sur de Italia, eran inmigrantes africanos que habían venido trayendo del África sin saberlo, pero eran portadores sanos y tenían el virus del SIDA. Se cree que el virus del SIDA apareció en África. Y ahí está con Cristina Peri Rossi, la periodista esta uruguaya, quien fue su amiga y además compartieron con ella una relación sentimental. Carlos Argañarás le hace esta entrevista a Cristina Peri Rossi, que sale en el Clarín en el 2014. Julio Cortázar no murió ni de cáncer ni de leucemia, sino que falleció de SIDA, con la desgracia de que esta enfermedad se la contagió a su querida mujer, Carol Dunlop. Ella murió primero, 2 años antes que Julio, porque aunque era muchísimo más joven, le habían quitado un riñón y aparentemente sufrió más el impacto de la enfermedad. El SIDA no se había identificado cuando Julio lo contrajo, era una enfermedad sin nombre, y vuelven a hablar de la hemorragia de él, que requirió en el sur de Francia varios litros de sangre en transfusión. Después se hizo un escándalo y mucha gente demandó judicialmente al ministro de Salud de Francia, porque decían que se habían contagiado por estas transfusiones de sangre y que el gobierno no había hecho nada. Después esas demandas cayeron, porque era imposible de que se supiera por ningún análisis ni por ninguna manera que esa sangre podía generar esta enfermedad nueva, ¿no es cierto? Años después se supo que esa sangre venía de la Cruz Roja y estaba contaminada, y esto es lo que les acabo de contar, y tuvo que renunciar el ministro de Salud Pública en Francia por esto. Cortázar viajó a Barcelona en el 1983, estaba muy preocupado por el avance de su enfermedad y le confió a alguien, dice: no tengo cáncer, me lo dicen los médicos franceses. Y después nos ponemos a hablar de literatura, como que no le daban mucha importancia a lo que él sufría. Me enseñó, esto lo dice Cristina Peri Rossi, me enseñó una placa negra que tenía en la lengua, que era el sarcoma de Kaposi, una de las enfermedades malignas que afectan a los inmunodeprimidos por SIDA. Parecía un virus que desconcertaba a los médicos, no tenía tratamiento específico, ningún médico sabía en ese momento cómo se transmitía y cómo se contraía. Cristina Peri Rossi le pidió a Julio que consultara a un excelente médico y poeta barcelonés, Javier Lentini, que era muy amigo de Cristina Peri Rossi, quien confirmó que por los análisis de sangre de Julio y otras pruebas descartaba que fuera un cáncer esto. Atribuyó la enfermedad a un raro virus sin identificar. Consultó a otros 2 hematólogos catalanes de mucho prestigio que le realizaron muchísimas pruebas. El resultado era que tenía una infección no determinada provocada por un retrovirus y que no había ningún tratamiento. En ese momento había 3 retrovirus que estaban identificados, pero este era desconocido. Y él se quejaba con Cristina y decía: no me dan nada para tomar, ni una pastillita. No había ninguna cosa que se pudiera hacer. Esta es Edith Arón, este personaje que conoce él en un crucero y le llama muchísimo la atención por su apostura, por su elegancia, por sus rasgos, y le inspiró el personaje de la maga, que es un personaje de Rayuela. Y acá hay un dibujito hecho por Gato Barato Darwin, que no lo conozco quién es, pero que hace esta especie de caricatura con la figura de la maga y varios textos posiblemente tomados de Cortázar. Y acá, y con esto terminamos, este es el frente, el antiguo frente del Hospital Saint-Lazare en París, donde falleció Julio Cortázar. Ahora, este hospital ya no es más un hospital general, primero se convirtió en un centro regional de salud en París, y luego se trasladó parte del hospital de niños, el hospital Necker, fue trasladado acá como hospital de niños, de modo que esto ya no existe como tal. Se los muestro para ponernos en el contexto de la época. Se ve que es un hermoso frente de un hospital antiguo. Y bueno, mi proyecto fue irme a París y conseguir la historia clínica de Cortázar, ir allí al Saint-Lazare y pedir los archivos.
había empezado a hacer contactos con el consulado argentino en París y con el consulado francés en Buenos Aires, pero coincidió que en esa época me pude comunicar con 2 amigas que viven desde hace mucho tiempo en Francia. Una de ellas es una doctora que con Luisa conocemos y con María Rosa conocemos, que está trabajando para la firma Sandoz en París, y ella me dijo, olvídate, dice, no vas a poder conseguir nada porque por la ley francesa, al año de morir cualquier persona en los hospitales públicos de París, los archivos se destruyen. Es ley francesa y no hay manera. Y también me lo confirmó la hija de un famoso neurólogo de Rosario, que fue mi profesor, el doctor Gutiérrez Márquez. Bueno, la hija es física nuclear y trabaja en el INSERM como investigadora ahí en París. Y ella me dijo exactamente lo mismo. Dice, no pierdas tiempo, no te vayas a París, no vas a conseguir nada. Así que bueno, ahí quedó esto en un proyecto, y todo lo que les he contado es todo lo que sé, y por eso es casi imposible avanzar en esto, porque no tenemos documentación médica que pueda avalar esta postura, la otra. No lo sabemos, queda todo como conjeturas, también intenté conversar o tomar contacto con Cristina Peri Rossi. Conseguí una foto de ella, en internet está, que es la foto de su página en internet. Estaba ya bastante viejita, estaba asomada al balcón del primer piso en una casa de Barcelona, y intenté ver si había algún dato de contacto y demás, pero después unas amigas uruguayas que tenían alguna relación o datos me dijeron, no, dice, Cristina Peri Rossi ya está más allá del bien y del mal, está completamente, tiene un Alzheimer o una de esas demencias seniles, así que no pierdas el tiempo porque no vas a poder conseguir nada. Y después incluso intenté ver si me podía comunicar con el hijo de ese médico de Barcelona que lo había visto, Julio Alentini, que tenía un hijo médico, pero ese médico se había jubilado y era inhallable desde el punto de vista práctico, y era muy poco probable que me pudiera dar datos sobre este cliente de su papá. Así que bueno, quedan las conjeturas acá. No sé si quieren preguntarme alguna cosita que yo no haya dicho, perdón por el palabrerío, pero era la única manera de contarles la historia. Muchas gracias. ¿Alguien? Una pregunta. Sí, vos me lo comentaste recién antes de empezar, y yo nunca lo leí en ninguna de sus biografías. Sería interesante ahondar un poquito, pero no recomendaría, que yo me leí 3 biografías de él y no menciona el tema de las fracturas. Sí, yo también lo había leído. ¿Ah, sí? Y que yo había leído que él tenía esas fracturas y que tenía asma de chico. Y esa fue la razón por la cual usted también lo puso. Ahí tenés el micrófono. De que él había estado sus primeros años, desde los 4 hasta los 6, mucho tiempo en la cama y encerrado. Y ahí se dedicaba a leer muchísimo hasta que fue entonces entusiasmado a salir afuera, como usted dijo, a tomar sol y no estar todo el día adentro. Interesante, si esa eso postura. tiene que ver Porque por ahí no los con la parte corticoides, ósea, si tuvo asma y tuvo corticoides, por puede ahí, haber exacto, generado problemas. Sí. Lo que quería comentar es que las fracturas pueden ser tranquilamente por el hipogonadismo que También. tenía crónico, ¿no? También. Y yo creo que una pista importante es el hipertelorismo. El hipertelorismo. Porque el gigantismo que podía tener, o la acromegalia, no tiene por qué tener hipertelorismo, ¿no es cierto? Y por otra parte, el diagnóstico diferencial con el Klinefelter. El Klinefelter no son tan altos. No son tan altos. No son tan altos. No. Claro. Sí. Muy linda charla. Bueno, me alegro que les haya gustado. En realidad el diagnóstico preciso sería gigantismo hipofisario. Exactamente. Como vos dijiste, con un tumor que dejó de funcionar. Que después dejó de funcionar. Y lo dejó alto y probablemente con poca hormonas gonadotróficas. Exacto. Ariel, María Rosa. muy interesante. ¿Qué te hace pensar que lo llevó a Cortázar a buscar una ayuda médica para cambiar para recibir un tratamiento hormonal, a través de la lectura de sus libros? ¿Qué lo despierta a él? ¿Y qué edad tenía en ese tiempo? Y
habría que calcular la edad, no estoy muy seguro, pero quizá esto que yo les mencioné del mayo del 68, todo este tema del despertar sexual y de la libertad sexual y que el amor era libre, y que entonces a él a lo mejor su desempeño sexual no ha sido todo lo exitoso que él veía que otra gente tenía, y entonces buscó alguna ayuda, un consejo profesional, y por ahí vino el tratamiento con testosterona. Muy interesante la exposición. ¿Cuándo se inicia el tratamiento con testosterona y en qué características o condiciones fue por ahí coincidente con que él toma la decisión de hacerlo, ¿no? Vos me preguntás particularmente en el caso de él. Y global, porque tampoco tengo esa información. O en general, para cualquiera. En general. ¿Para cualquiera? Sí. Bueno, eso depende un poco de la edad donde se hace la consulta al endocrinólogo, ¿no es cierto? Es común que los endocrinólogos de la adolescencia o que ven chicos, por ahí no se producen desarrollos sexuales a la edad que se tienen que producir, en la edad puberal de los 13, 14 años, chicos que vienen con retrasos en ese sentido, y por ahí hay que empezar estudios y por ahí se descubren anomalías hormonales que hacen que ese chico necesite ser desarrollado para no ser un bicho raro frente a sus compañeritos en la pileta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí es uno de los momentos críticos donde empieza el reemplazo hormonal. Y a veces también en la segunda parte de la vida los hombres sufren una cosa que se llama andropausia, que no es tan cortante y tan de inicio identificable como la menopausia en la mujer, es un proceso más gradual. Pero hay muchos varones grandes que empiezan a notar pérdida de interés sexual, pérdida de concentración, cansancio fácil, falta de fuerza muscular, trastornos del sueño, tendencia a la depresión, y muchas veces si caen en manos de un buen clínico, de un buen endocrinólogo que pone todo esto en el contexto, se puede hacer el diagnóstico de carencia de hormona masculina y muchos de ellos mejoran muchísimo con el reemplazo. Esos son los dos momentos críticos para hacer el reemplazo hormonal. Es un anabólico, exacto. Digamos que esa mala pronunciación de la R se llama rotacismo y es natural. Gracias por el dato. Es natural en los franceses, en algunos alemanes y en algunos italianos del norte. Exactamente. También en el nordeste de Brasil es frecuente el rotacismo. Y no hace mucho fue una doctora brasileña que es del sur de Brasil, es de Porto Alegre, fue a dar unas conferencias de tiroides. Ella actualmente es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Y conversando con ella yo me di cuenta de que algunas R's las pronunciaba así. Después en la cena que siguió la conferencia le pregunté que si esto era debido a que ella había nacido en el nordeste o qué, porque yo no sabía que en el sur de Brasil esto existiera. Entonces me dijo, no, dice, yo nací, dice, en Bahía, pero me vine muy pronto al sur. Y esto no es un problema de la zona donde yo vivo, es un problema mío. Ella tenía ese defecto. ¿Hay alguna pregunta, aporte? Bueno, entonces sí, por favor. Sí, excelente su charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Me llama la atención, él ya era famoso cuando falleció. Por sus derechos de autor, se ve que tenía una vida un poco restringida económicamente porque murió en un hospital público. Exactamente. No quedó su esposa con legado de derechos de autor. Sí. ¿No se pudo saber a través de ella algo más sobre la enfermedad? No, Aurora era una mujer muy retraída, muy personal, no dejó gran cosa escrita, se hizo cargo de esto, pero no sé cuánto de beneficio habría, porque él no le daba importancia a esto. Es muy probable que él a sus editores por ahí ni les haya pedido la rendición de sus derechos de autor, porque era un tipo bastante desprendido. Sumado a eso, su novedoso, digamos, izquierdismo, que a todo lo que fuera mundo capitalista, ganancia, acumulación de dinero, no le daba importancia, es muy probable que él haya muerto pobre, si queremos decirlo de alguna manera, o casi en la pobreza, debido a esa postura ideológica de él, ¿no? Y lo cierto es que fue providencial para él encontrarse con Aurora, porque Aurora, a pesar de los años transcurridos y de sus otros matrimonios y de tantas cosas que lo separaban, ella se hizo cargo con mucha generosidad de él, lo acompañaba siempre al hospital y lo cuidó hasta su último momento.
Las ganancias que tuvo con el libro de Manuel las donó íntegramente para asistencia de chicos en la pobreza. ¿Ves? Y después eso de morir en un hospital, eso es el problema, digamos, que tenemos nosotros, pero tanto en Francia como en España, como en Inglaterra, no hay una medicina privada así de tipo institucional. Claro. Toda la gente se atiende Hospitalariamente. en los hospitales. Claro. Gracias por la aclaración, Manuel. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Bueno, por la muchísimas atención. gracias, doctor, y esperamos verlo de vuelta por aquí.